Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos por iniciar nuestra tercera sesión virtual. Más estoy checando algunos detalles para que demos inicio. Bueno, pues estamos en esta ocasión con nuestra tercera sesión virtual de nuestro módulo 9, bloque C, Sociedad Mexicana Contemporánea. Estamos abarcando la unidad 3 del cardenismo al México actual. Estoy con ustedes, su facilitadora, Violeta Álvarez Nieto. La orden del día para esta sesión es el mensaje de bienvenida, el propósito de la semana y de la unidad, el temario de la tercera semana, elementos de cada actividad integradora y la forma de trabajo del foro Aprendiendo, así como la mecánica para otorgar extensiones. La frase motivacional de esta semana es: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Walt Disney. El propósito de esta sesión es ayudarles a identificar los propósitos de la creación de diferentes instituciones, así como la conformación de movimientos sociales. Asimismo, explicar lo que son las estrategias de política exterior mexicana frente a la globalización, la firma de tratados y sus repercusiones en la soberanía nacional. También es el ayudarles a analizar el desarrollo del México actual a través de sus instituciones, estructuras, aspiraciones ideológicas, políticas, económicas y sociales de distintos grupos, para explicar y proponer soluciones a los desafíos actuales del país. En esta unidad 3, que es del cardenismo al México actual, estaremos abarcando lo que son 6 temas: el cardenismo, el México de la posguerra, movimientos sociales, México frente a la globalización, creación de identificación oficial y los desafíos actuales del país. Las actividades que ustedes van a realizar y que van a ser evaluadas por su facilitador va a ser la actividad integradora 5, institucionalización de México y movimientos sociales, y la actividad integradora 6, política exterior mexicana. Hay ciertos recursos que ustedes deben de revisar antes de realizar su actividad integradora 5, como lo son el cardenismo, creación del PNR, el PRM y el PRI, movimiento estudiantil de 1968, la sociedad civil en el terremoto de 1985, la crisis del Partido Único, las elecciones de 1988, la transición democrática, creación de la identificación oficial y el recurso de Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Algunos conceptos que debemos de tener presentes para poder realizar nuestra actividad integradora 5 es sobre, primero, las características económicas del cardenismo. Recordemos que aquí es donde se inició lo que fue el reparto agrario. Después de lo que fue la Revolución Mexicana, las tierras que en ese entonces le pertenecían a una minoría se empezaron a distribuir entre el pueblo. Entonces aquí es donde se parte en esa dinámica de repartir las tierras a lo que son los campesinos. También existió la expropiación de empresas extranjeras. Aquí donde tenemos la más clara fue la creación de Pemex y a lo que le llamamos la expropiación petrolera. A otras características sociales del cardenismo es la polémica en el manejo de relaciones internacionales, la reestructuración del partido de gobierno y la promoción cultural y educativa. En estas características sociales fue donde se crearon lo que fue la SEP, la Secretaría de Educación Pública, y el Instituto Politécnico Nacional. Aquí fue donde se hizo un partido que era el único que existía para para que estuviera lo que es en el gobierno.
También se crearon lo que fueron instituciones políticas, como son las de Banxico, Banobras, Pemex, PNR, que posteriormente se llamó PRI, y CTM. En base a estos conocimientos previos, ustedes tienen que realizar lo que es su actividad integradora 5, la institucionalización de México y movimientos sociales. ¿Qué es lo que van a entregar en esta actividad integradora? Un documento en Word donde van a entregar lo que se pide. Para ello, ustedes van a descargar ese documento. Ya está una plantilla para que ustedes vayan llenándola y van a responder a cada uno de los planteamientos que se les indica. Uno, que van a escribir en un párrafo las principales características económicas y sociales del cardenismo. Como punto 2, que llenen una tabla sobre los primeros lustros de la post-revolución, donde se buscó la institucionalización del país. Número 3, que completen la segunda tabla sobre las ideologías de los movimientos sociales en México. Y recuerden que hay que colocar lo que es mi carátula al inicio y la bibliografía al final de su actividad. ¿Cuál va a ser el punto número 1? Que descarguen el documento Institucionalización de México y Movimientos Sociales que se encuentra en plataforma. Dado caso que no los dejara ingresarlo, pueden ustedes bajar desde esta liga que les estoy compartiendo. Y como siguiente punto es que les piden que en un párrafo escriban las principales características económicas y sociales del cardenismo. Recuerden que deben de utilizar lo que son fuentes confiables y les pide un solo párrafo. En este párrafo pues puede constar de 5 a 8 líneas. Está un recurso que se llama así el cardenismo, de ahí se pueden apoyar también. Y también aquí les dejo lo que son 2 ligas que les habla sobre esas características económicas y sociales del cardenismo, que es una página de la UNAM y de un buscador de Redalic. Y ahí van a encontrar también más información para que ustedes puedan leer. El objetivo de este párrafo, ¿por qué es tan corto y tanta información? Para que ustedes lo realicen con sus propias palabras, para que no copien y peguen de algún documento, es que ustedes tengan la bibliografía donde van a poder leer y después en solamente un párrafo de 5 o 8 líneas explicar lo que ustedes entendieron. Como siguiente punto, les pide que en los primeros lustros de la post-revolución se buscó una institucionalización del país. A continuación, que completen la tabla de instituciones políticas más importantes que se fundaron. Recordemos que lustros son 5 años, los primeros lustros pueden ser los primeros 5, los 10 o los 15 años, que es donde se buscó esta parte de crear lo que son instituciones que le dieran ya una base sólida a nuestro país. Y aquí yo les estoy mencionando algunas instituciones que se crearon. Ustedes pueden encontrar más y colocar lo que es todas las que ustedes crean necesarias. Mínimo, pues 3 para que sea su evaluación completa. Yo les puse un ejemplo de la Secretaría de Educación Pública, el Banco de México, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que lo llamamos Banobras, y en la siguiente columna ustedes van a colocar el propósito de la creación de esa institución. Yo aquí les puse el ejemplo de la Secretaría de Educación Pública, que fue creada para salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, lustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora, ya no de una casta, sino de todos los hombres. No es la misión de hoy en día de lo que es la Secretaría de Educación Pública. Fue el propósito por el cual en ese entonces, que fue en 1921, se creó lo que fue la SEP. Entonces, hay que buscar el por qué se creó estas instituciones. No van a colocar ahorita cuál es la misión o cuál es la visión de la SEP o de Banxico. Hoy en día no. Estamos trasladarnos a cuando se crearon estas instituciones y ver por qué fue el propósito el cual fueron creadas. Y posteriormente, en otra columna, poner la fecha en que fueron creadas. Aquí la SEP, tenemos la fecha que es 3 de octubre de 1921. ¿Y cuál fue el presidente que estuvo en turno? En este caso, pues aquí les puse ya en el ejemplo, Álvaro Obregón. Y eso lo van a hacer ustedes
con las instituciones que ustedes lleguen a encontrar que se crearon en ese periodo. Estamos hablando de los primeros lustros. Entonces, los primeros lustros vamos a abarcar lo que fue en 1910 a 1925, que fueron los 3 primeros lustros que fue post a la revolución. Y les dejo aquí lo que son unas fuentes confiables para que ustedes puedan buscar más información y encuentren más instituciones y el propósito de cada una de esas instituciones. Como siguiente paso, les pide que completen la tabla con las ideologías de los movimientos sociales surgidos en México del siglo XX y las similitudes que estos tienen con algunas demandas actuales. Si consideras que algún rubro debe quedar vacío, debes justificar la respuesta, o sea, deben de justificar el por qué no van a llenar ese espacio. Yo aquí les puse unos movimientos. El movimiento que es más conocido por todos, que fue el movimiento estudiantil de 1968. Recuerden que nos está pidiendo los movimientos sociales surgidos en México del siglo XX. Entonces, vamos a abarcar 1968. Yo abarqué aquí igual otro ejemplo de la participación de la sociedad civil como reacción al terremoto de 1985. Y este movimiento estudiantil, que es el que vamos a tomar como ejemplo, en la parte de lo que es política, aquí vamos a explicar cómo se involucraron los partidos políticos y cómo se involucró el gobierno en este movimiento social. De manera económica, cómo benefician o perjudicaron de alguna manera la forma económica del país. En lo que es en la columna social, ustedes van a colocar cómo reaccionó la sociedad ante estos movimientos que se presentaron en esas fechas. Y dentro de la columna de similitudes con demandas actuales, ustedes van a colocar si existe algún movimiento hoy en día que sea similar o que hayan tomado como base el inicial. En este ejemplo, lo que es el movimiento estudiantil 1968, si existe algún movimiento como hoy en día que hayan tomado como base ese movimiento. Por ejemplo, los de la UNAM, cada vez que es 2 de octubre, pues realizan ciertos movimientos en base a lo que sucedió en el movimiento estudiantil en 1968. También les dejo lo que son fuentes confiables, les dejo unas páginas de la UNAM y otras de la INAH para que ustedes puedan apoyarse y encontrar diferentes movimientos y cómo poder llenar esta tabla. Finalmente, pues van a colocar su bibliografía que consultaron y no olviden colocar lo que es su carátula en la primera hoja de su actividad, porque forma parte de su trabajo. ¿Qué es lo que se les va a evaluar dentro de su rúbrica para obtener el nivel experto? En el criterio cognitivo se les pide que descarguen el documento llenando completamente todos los campos de información confiable sobre los sucesos señalados. En el criterio actitudinal, que empleen la tecnología, que entreguen de manera organizada, que atienda las indicaciones que solicita y que sea a tiempo. Dentro del criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente, que cumpla las reglas de redacción y ortografía, y dentro del pensamiento crítico, que recupere y analicen la información de las fuentes que consultaron, identificando los eventos ocurridos en el cardenismo y la importancia en nuestro país. Todo esto se les va a evaluar para poder obtener lo que es el nivel experto. Y aquí entramos a la sesión de dudas y preguntas para que pausen su video y si tienen alguna duda la escriban en el chat de YouTube o lo pueden escribir lo que es en el mensajero de la plataforma. Bueno, ya regresamos y vamos a abarcar ahora la actividad integradora 6. ¿Cuáles son los recursos que vamos a consultar para hacer de manera óptima lo que es nuestra actividad integradora 6? Lo que es el modelo de sustitución de importaciones, la liberación económica, los organismos internacionales en la economía nacional y desafíos actuales del país. Recuerden revisar estos recursos antes de hacer su actividad integradora. ¿Qué es lo que me está pidiendo mi actividad integradora 6?
política exterior mexicana. En esta actividad la entregarás en un procesador de texto que es en Word. Para ello sigue los siguientes pasos. Van a buscar información en el siguiente documento. Ya nos están dando un documento predeterminado lo que es en plataforma. Entonces nada más hay que darle clic a lo que es esa liga para poder abrir el documento. Y nos pide que en una cuartilla respondan a la primera pregunta que se plantea en base a lo que es ese documento. Posteriormente, ya para el punto 2, ustedes van a investigar por su cuenta sobre la globalización en México y van a realizar otra cuartilla donde expliquen cómo se desarrolla la política exterior mexicana en relación con la globalización. Y finalmente, pues elegir lo que es una problemática en México y en base a lo investigado en el punto 1 y en el punto 2, ustedes van a explicar en media cuartilla una posible solución a esa problemática que ustedes eligieron. Finalmente, colocar pues lo que son sus fuentes bibliográficas. Vamos a ver cada uno de los puntos, cómo lo vamos a realizar. Primero, quedamos que van a buscar información sobre el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional y van a revisar esta liga en donde van a encontrar ustedes un documento que se denomina así como les estoy mostrando aquí en la parte inferior. El Tratado de Libre Comercio, Endeudamiento y Costo Soberano en México. O sea que hay que leerlo y en base a esa lectura vamos a realizar una cuartilla respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional? Y recuerden que una cuartilla es de 28 líneas. Y les dejo más fuentes confiables en donde van ustedes a ampliar su panorama sobre estos tratados comerciales internacionales para que ustedes puedan contestar a lo que es esta pregunta. Posteriormente les pide que busquen información sobre la globalización en México y dice, te sugerimos que sean artículos periodísticos. Entonces ahora ya ustedes van a investigar y de lo que investiguen sobre la globalización, ustedes van a explicar en una cuartilla cómo se desarrolla la política exterior mexicana en relación a la globalización. Aquí ustedes hay que relacionar lo que es la política económica y la globalización y ustedes explicar cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Podría ser ahí una forma de explicar en esa cuartilla y a lo mejor porque pues hay menos subsidios, hay menos entradas de aranceles, en dado caso que estemos aplicando alguna política económica, hay menos autonomía, más disciplina y que haya importancia del cambio. Las importaciones son más baratas si es que existe alguna política exterior que nos permite comercializar ciertos productos, que exista una concurrencia doméstica, una vulnerabilidad externa, que sean las exportaciones estimuladas, porque esto de alguna forma también se genera que lo que son los productos mexicanos se vayan a otros países, no nada más recibir de otros países, sino también que se exporte mercancía mexicana. Y pues va a existir mayor inversión y mayor tecnología. Existen aquí algunas fuentes confiables donde ustedes van a poder consultar para realizar una cuartilla. En el último punto les dice que elijan una problemática contemporánea en México relacionada con su búsqueda de información para los puntos anteriores y van a explicar en media cuartilla una posible solución a esa problemática que ustedes eligieron. Y se pueden apoyar en la opinión de especialistas difundida en medios confiables. Recuerda que esta media cuartilla son con tus propias palabras, por lo tanto hay que evitar copiar y pegar. Algunos problemas de la globalización que ustedes podrían abarcar, pues pueden ser algunas causas ya fueran económicas, socioculturales o medioambientales. Si ustedes se van por la línea de económicas, pueden elegir alguna problemática en México como lo es la pobreza, los excluidos, la feminización de la pobreza, la desigualdad entre el norte y el sur. Y si ustedes quieren irse sobre el contexto de los socioculturales, lo que es la discriminación, el fracaso escolar,
la migración, lo que son los aspectos medioambientales, lo que son emisión de residuos, la pérdida de biodiversidad, contaminación, sobreexplotación de recursos. Si ustedes ven, existen muchísimas problemáticas en México en donde ustedes le quisieran dar una posible solución en base a lo que es la globalización y las políticas exteriores. Les dejo aquí lo que es una liga que les va a servir para buscar este tipo de problemáticas y cómo se ha dado solución. Finalmente, pues van a colocar la bibliografía consultada y no olviden colocar la carátula en la primera hoja de su actividad porque forma parte de la presentación de su trabajo. Y en total, ustedes deben de entregar 2 cuartillas y media, por lo que cada cuartilla debe constar de 28 líneas para que sea considerada correcta. Entonces, si ustedes le hacen la letra mucho más grande para que llenen una página, aún así debe de cumplir las 28 líneas. Y no olviden colocar su carátula al inicio. ¿Qué es lo que se va a evaluar dentro de su rúbrica de evaluación? Para obtener el nivel experto en el criterio cognitivo, que ustedes recuperen información sobre los tratados comerciales y elaboren una cuartilla sobre la globalización y la política económica mexicana, utilizando fuentes de revistas especializadas. Que empleen la tecnología, que entreguen de manera organizada, que atienda las indicaciones que solicite y que sea a tiempo, para que cumpla con el criterio actitudinal. En el criterio comunicativo, que la información sea comprensible y coherente, que cumpla las reglas de redacción y ortografía. Y dentro del pensamiento crítico, que recuperen y analicen la información que se consultó de fuentes fiables, reconociendo la política exterior mexicana en relación con la globalización. Recuerden que no se les olvide colocar lo que es su carátula y sus fuentes bibliográficas. Esto forma parte de su criterio actitudinal porque les está mencionando que tiene que ser entregada de manera organizada. Y de manera organizada es que veas lo que es su carátula, el desarrollo de su actividad y finalmente sus fuentes bibliográficas. Aquí entramos a una sesión de dudas para esta actividad, para que pausen su video y puedan escribir lo que es en la plataforma en el mensajero de la plataforma, o quieran escribir en lo que es en el chat de YouTube. Bueno, ya regresamos. Otra actividad que ustedes tienen que realizar en esta tercera semana, es la actividad socioemocional. Ustedes van a descargar y leer la actividad en PDF, nada más es descargarla y leerla. Y van a descargar también lo que es la actividad en Word. Esta es una plantilla y van a contestar ustedes las preguntas en base a lo que ustedes leyeron en ese archivo PDF. Nada más las van a contestar, no van a enviar nada esta semana, las van a guardar su archivo porque en la cuarta semana les van a pedir ese archivo que ustedes ya realizaron. También tenemos lo que es nuestro foro Aprendiendo, el cual pues su propósito es que ustedes reflexionen sobre los movimientos sociales que se han efectuado en México en los últimos 100 años, estamos hablando del siglo XX. Van a comentar en este foro aquellos movimientos sociales que consideran que fueron importantes y que siguen presentes o que comienzan a organizarse y sus repercusiones en la conformación de la nación mexicana. Les están planteando 4 preguntas, de las cuales ustedes no es forzoso que contesten las 4 en una sola aportación, pueden agarrar cualquiera de ellas y realizar su aportación al foro Aprendiendo y realizar pues una aportación por cada pregunta. Pero no me vayan a contestar las 4 en una sola aportación porque si no entonces sería muy extensa su aportación y ya se perdería como que el objetivo del foro. ¿Cuáles son los criterios para otorgar extensiones? Ahorita se pueden otorgar extensiones para las actividades que no hayan realizado de la primera semana a la segunda semana. Preparen sus actividades que tengan pendientes, realícenla antes de pedirme la extensión. En cuanto tengan realizadas sus actividades, me escriben y me van a pedir la extensión.
y al momento de que ustedes pidan la extensión van a mencionar que ya las tienen realizadas y que están solicitando dicha extensión. Y entonces les voy a contestar diciéndoles que van a poder subirlas y que van a contar con 24 horas para poderlas enviar. Solamente recuerden que la entrega de tiempo pues merma su calificación y serán calificadas y retroalimentadas en un periodo de 72 horas. Es importante considerar que no hay extensiones para el proyecto integrador, para que si tienen actividades pendientes las realicen esta semana o al inicio de la cuarta semana y le dediquen en la cuarta semana al proyecto integrador. Entramos a la sesión de dudas generales. Si tienen alguna duda, escríbanla en el mensajero de la plataforma o en el chat de YouTube. Bueno, ya después de resolver las dudas, nos vamos con nuestro mensaje de despedida. La educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Espero que esto les sea de gran ayuda y quedo con ustedes su facilitadora Violeta Álvarez Nieto. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches.